Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso América Latina y el desafío de la desigualdad. Hoy empezamos con una primera clase introductoria magistral del doctor Bernardo Klicksberg. Es un gran honor para nosotros. Es un extremadamente reconocido especialista en cuestiones de desigualdad, en cuestiones de desarrollo, asesor de Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales, autor de más de 65 obras relacionadas con temáticas de desigualdad y de aspectos críticos del desarrollo, entre ellas el bestseller Primero la gente, que coescribió junto con el premio Nobel Amartya Sen. Ha sido galardonado, distinguido con doctorados honoris causa por 58 universidades alrededor del mundo y galardonado con prestigiosos premios, también numerosos y prestigiosos premios de muchos países y regiones. Un segundito que incorporo a alguien más. Y bueno, dicho esto, la mecánica va a ser que primero le voy a dar la palabra a Bernardo para que exponga y va a exponer luego de su clase tendremos un tiempo y la clase dura 1 hora y luego de su clase tendremos un tiempo para preguntas e intercambio. Así que Bernardo, bueno, yo ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien, estimados amigos? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, para asegurarnos que el internet es maravilloso, pero tiene sorpresas también permanentemente. Asegurarnos de que me están escuchando. Es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de José Nathanson, que dirige con tanta excelencia Le Monde, el Diplo, como se lo llama comúnmente. Agradezco, un gran gusto estar trabajando con Pablo, uno de los editores de Le Monde, el editor de Le Monde, Pablo Stancanelli, y es un gusto estar con ustedes reflexionando juntos sobre uno de los temas más inquietantes de nuestro tiempo. Estamos hablando de un tema que no era noticia particularmente hasta hace pocos años atrás. Incluso yo he tenido mi humilde experiencia de una cantidad de congresos y de reuniones internacionales hace algunos años atrás, no muchos, en donde no era una palabra bienvenida la desigualdad. Normalmente se trataba de dejarla en un lugar marginado del temario. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo el primer informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas? Fue en 1990, y la desigualdad incidía en que las cifras del informe Estados Unidos pasara a una posición muy secundaria, no fuera el mejor país del mundo, de acuerdo a los múltiples indicadores que Amartya Sen y su equipo habían elegido para el informe de desarrollo humano. Eso motivó hasta una protesta diplomática, porque el informe en definitiva mostraba que había 3 Estados Unidos. Uno era el Estados Unidos blanco, que figuraba en un lugar muy destacado en el ranking, pero cuando se agregaba el Estados Unidos negro, y el Estados Unidos de color, y el Estados Unidos latino, las cifras eran diferentes. Hubo una protesta formal por el informe, por la situación en que dejaba Estados Unidos. Y la desigualdad solo se convirtió en parámetro oficial del informe
probablemente más impactante del mundo en materia social, como es el Informe Anual de Desarrollo Humano, ahora en el 2015, cuando se hizo el recambio de indicadores, se adoptaron las metas de desarrollo sustentable como indicadores, por primera vez la desigualdad pasó a formar parte formal, oficial del informe. Los indicadores elegidos para esta nueva etapa del informe de desarrollo humano y de medición del desarrollo fueron elegidos por votación. Hubo una gran consulta universal, tocó participar en esa consulta, y las respuestas de millones y millones de personas que contestaron colocaron a la desigualdad como el tema número 1. Y entonces hubo todos los respaldos como para de una vez poner a la desigualdad como uno de los parámetros centrales por los que hay que medir el desarrollo. Les menciono estas dificultades con la desigualdad porque son parte importante de reflexionar sobre la desigualdad. Hoy la desigualdad está en el mainstream. Hoy la desigualdad es tan importante que hay que ir muy lejos en el invento de fake news y de conspiraciones para borrar la desigualdad del panorama. Hoy el Foro de Davos considera que es una de las 3 razones de mayor riesgo para el género mundial en los próximos años. El Fondo Monetario Internacional considera, y ha publicado una serie de investigaciones recientes vinculadas con la desigualdad, que con desigualdad no hay crecimiento económico sostenido, hay crecimiento totalmente inestable. Y desde ya todo el sistema de agencias de las Naciones Unidas ha colocado la desigualdad como centro, como uno de los centros principales de reflexión. Pero esta dificultad de posicionamiento del tema hablan de por sí solo de que algo extraño sucede con la desigualdad. Sigue habiendo una forma de resistencia a analizar el tema en profundidad y sacar todas las implicancias, que es el modo en que los medios masivos de comunicación suelen presentar la desigualdad. Los medios masivos de comunicación no la suelen presentar en términos que tienen que ver con la reflexión que vamos a desarrollar, en términos estructurales, sino que suelen presentar rankings de millonarios. Digamos, la desigualdad aparece a través de los rankings de millonarios. Entonces esta semana, por ejemplo, ha estado muy ocupada los medios masivos diciendo que el dueño de Amazon ganó en un día 8.300 millones de dólares. Su fortuna creció de un día para el otro en 8.300 millones de dólares. Y suelen estar muy ocupados en cómo va la competencia en el ranking. Ustedes saben, la competencia es entre el dueño de Amazon, el dueño de Tesla y el dueño de Microsoft, básicamente, y 25 multimillonarios. El dato que no se publica, o que se publica poco, en los medios masivos de comunicación, sí actualmente en los trabajos de reflexión sobre la desigualdad, es que esos 25 multimillonarios tienen más actualmente que el patrimonio sumado de la mitad de la población del mundo. Entonces la desigualdad, los rankings de millonarios aparecen como una forma de presentar que hay millonarios, no son millonarios, en realidad la palabra no tiene nada que ver ya con millonario, ni siquiera con billonario, ni siquiera con multimillonario. ¿No? Deberíamos inventar una palabra nueva, hay varios experimentos de palabras nuevas para denominar, pero los llamamos los muy ricos. Pareciera que el tema es
quién pasa a quién. Si Slim quedó, en qué lugar de la tabla quedó Slim, en qué lugar de la tabla quedaron los multimillonarios tradicionales, digamos, en qué lugar de la tabla están los 7 hermanos Walton, que son los dueños de Walmart, o en qué lugar de la tabla está la familia que es la dueña de McDonald's, por ejemplo, etc. Pero no hay implicancias de eso, que es cuando comparamos las cifras de todo eso, los dueños de McDonald's tienen más de 170.000 millones de dólares, ¿no? Amazon tiene actualmente 225.000 millones de dólares. Pero en McDonald's ha habido una queja permanente sobre que el Estado financia una cantidad de trabajadores de McDonald's porque lo que reciben por hora trabajada los coloca por debajo del umbral de la pobreza. Entonces pueden aspirar a presentarse a los programas de pobreza de Estados Unidos y tratar de conseguir un suplemento para alimentación. En alguna oportunidad, Cuomo, el actual gobernador de Nueva York, escribió un artículo de fondo en el New York Times. Les sugiero que lo busquen porque es muy interesante. Cuomo es una persona conservadora en general, diciendo por qué la factura de McDonald's de salario tiene que financiarla el Estado de Nueva York. Estas comparaciones, los 25 ganando más que la mitad de la población del mundo, una de las mayores fortunas del mundo, la de McDonald's, financiada en parte por estos pagos ínfimos. El salario mínimo formal en los Estados Unidos sigue siendo de $7.25 la hora, formalmente no se ha cambiado, en la práctica, digamos, la presión social ha obligado a muchas empresas a subirla, o algunas han tomado la iniciativa. Esto de que haya un ranking de estas características está ocultando la discusión de fondo, ¿no? Que la desigualdad afecta a los empleados de McDonald's, ¿no? Que financian con sus sueldos ínfimos el funcionamiento de una de las empresas más prósperas del mundo, y afecta de todos los modos posibles a la sociedad. La primera tesis que quiero mencionar respecto a desigualdad es que estamos frente a probablemente la madre de todas las grandes problemáticas que hoy tiene el género humano por delante. La desigualdad está detrás de la pandemia, está detrás del cambio climático, los dos grandes desafíos del siglo XXI, y la desigualdad se autorreproduce. O sea, no es casual que la desigualdad presente sea muchísimo mayor en términos de coeficientes de Gini y de todo tipo de comparaciones que la desigualdad que teníamos hace 10 años. Y no es casual que Bezos gane 8.300 millones de dólares en un día. Las tasas de reproducción de la desigualdad se vienen ampliando totalmente. La desigualdad es nefasta. En alguna época hubo quienes la defendían. Hoy solo diría yo que quedan los medios que la ocultan, o que la ponen a un costado. Pero en el mundo académico y en el mundo institucional, y las cifras son tan abrumadoras. Hay cientos y cientos de investigaciones recientes sobre los daños que causa la desigualdad en todos los terrenos. Van desde que aumenta las cifras de divorcios, estudios muy importantes que muestran que desigualdad, entre otras cosas, significa que la cantidad de horas que los padres pueden pasar con sus hijos es mucho menor,
y que la cantidad de horas que pueden pasar entre ellos es mucho menor, y eso desde ya incide finalmente en la solidez de la familia, hasta pasando, tengo el tiempo para detenerme, pero por las cifras de criminalidad, que claramente tienen correlación con los niveles de desesperación social, hasta culminar en las cifras de destrucción del tejido social, digamos, de pérdida de la cohesión social, cuando estas encuestas que se hicieron a millones de personas sobre cuáles debían ser los indicadores de las nuevas metas de desarrollo sustentable, una inmensa mayoría contestó que la desigualdad, y cuando le preguntaron que la desigualdad en primer lugar, no la única, ¿no? Porque la desigualdad, esta encuesta fue antes de la pandemia, que la desigualdad en primer lugar, y cuando le preguntaron por qué la desigualdad en primer lugar, contestó de una manera u otra, no es juego limpio. La desigualdad es jugarle muy sucio a la mayoría de los habitantes del planeta. No resisto leerles muy brevemente un reportaje que le hace muy pocos días en New York Times al presidente de McDonald's, ¿no? Entonces le preguntan al presidente de McDonald's, lo tengo delante, ustedes lo pueden buscar en el New York Times, le preguntan por qué pagan sueldos tan bajos que el Estado de Nueva York y que otros estados tienen que subsidiarlos, y pasa por alto la pregunta. Dice que McDonald's mismo mejoró su sueldo básico, pero que ellos no tienen influencia sobre los 39.000 franquicias McDonald's que hay en el mundo. O sea, McDonald's es un negocio mayor del mundo en su género, que comprende 39.000 pequeños y medianos McDonald's. Entonces, cuando el New York Times le pregunta sueldos, ¿por qué debajo de la pobreza extrema? Entonces dice, no, en McDonald's como McDonald's ha mejorado los sueldos, pero no tenemos influencia sobre los franquiciarios. Los franquiciarios jamás serían franquiciarios si McDonald's no los aceptara como tales, y les puede fijar todas las condiciones que quiera. Obviamente no han fijado esta condición. Y a continuación le preguntan por qué los alimentos McDonald's siguen siendo de tan bajo nivel nutritivo o son dañinos para la salud directamente. Son una de las causantes claramente de los niveles de obesidad récord que presentan actualmente los estratos pobres de la sociedad en toda América Latina y en muchísimos lugares del mundo. Hay más de 700 millones de obesos y hay 2.000 millones de personas con sobrepeso, y ese tipo de alimentación ha contribuido fuertemente a estos datos, de acuerdo a todos los estudios que disponemos. Y él contesta, dice, nosotros no tenemos la culpa, nosotros respondemos a las preferencias de los consumidores. Nosotros le damos a la gente lo que ellos nos piden que le demos, ¿no? Los consumidores de McDonald's no son objeto de una publicidad despiadada, digamos, que no tiene ninguna consideración con los niños particularmente, y que utiliza todos los trucos publicitarios posibles para reforzar el efecto adicción. Está comprobado que su alimento típico produce un efecto adicción, y ese efecto adicción está estimulado totalmente por la publicidad. Esta desconexión entre una de las grandes fortunas, los sueldos, la salud de la gente, es el tema que debemos poner en el centro. Yo voy a ver brevemente dos episodios, digamos, de la desigualdad. Libros, si les es de algún interés, o en el YouTube de Clicksor, que si les es de algún interés, tienen analizados
como 15 tipos de desigualdad. Y van a analizar con dos personas muy calificadas la desigualdad en América Latina, de la que no me voy a ocupar por eso, porque viene en las clases siguientes. Yo me voy a centrar en la pandemia y en el cambio climático. La pandemia, ¿qué tiene que ver con la desigualdad? Todo. En primer lugar, porque la vulnerabilidad de la pandemia es totalmente diferente por los altísimos niveles de desigualdad que tiene actualmente el género humano. O sea, la pandemia se especializó en los más débiles, los más vulnerables del mundo. Y los más vulnerables, ¿por qué? Porque tienen las precondiciones para la pandemia. Esto se lo llama determinantes sociales de la salud, básicamente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Si las personas tienen una muy mala nutrición, tienen posibilidad de pandemia. Y hay en el mundo 2.000 millones de personas, según la FAO, que padecen hambre silenciosa. 825 que tienen hambre declarada, 2.000 que tienen hambre silenciosa. Si las personas viven en viviendas que son tugurios, que son viviendas precarias, donde no hay distanciamiento social posible, y en condiciones de hacinamiento, es una precondición para la pandemia muy importante. Si las personas viven en lugares donde la polución es mucho mayor, es una condición muy importante. Y eso está pasando desde las villas miserias en la Argentina hasta todas las formas de vivienda precaria que hay en un mundo donde cerca de 2.000 millones de personas viven en viviendas de carácter precario. Todo esto desde ya que favorece que el virus se prenda. Si las personas no tienen agua potable, la primera indicación es que hay que lavarse las manos permanentemente, después de cada contacto, digamos, podría ser portador de virus, con agua y jabón. El 40% de la población del mundo no tiene acceso a agua y jabón. Esos son los datos recientes de todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces la vulnerabilidad es muchísimo más alta. Y puedo seguir, pero me voy a detener en otro tema. ¿Y las vacunas? Las personas contraen con mucha más facilidad el virus si son pobres y están malnutridas, viviendas, polución, todo lo que les comenté anteriormente. Pero llegaron las vacunas y afortunadamente las vacunas, una parte de ellas por lo menos, está muy demostrado que dan resultados. Fueron la clave por la que 14 países del mundo tienen cifras descendentes de presentación del virus. De ninguno está solucionado, pero hay 14 donde la aplicación de las vacunas dio resultados. Y las vacunas están concentradas en esos 14 países. Están aplicando el 85% de los 2 millones de los millones de vacunas. La cifra está subiendo permanentemente, que no quiero dar una cifra atrasada, de los millones de vacunas que se aplican en el mundo. En cambio, los vulnerables están recibiendo una cifra mínima. De acuerdo a los cálculos de Naciones Unidas, el 0,3% de las vacunas que se aplican en el mundo han sido aplicadas a vulnerables. Las Naciones Unidas creó un mecanismo previendo este problema cuando aparecieron las primeras vacunas exitosas. El mecanismo se llamó el COVAX, ¿verdad? Y el COVAX se proponía asegurarle vacuna a 2.000 millones de personas. En el primer periodo, en el primer año de aplicación de las vacunas. El COVAX escasamente está llegando a los 70 millones de personas de los 2.000 que se proponía,
estábamos a mediados de año, y los compromisos de financiamiento del COVAX por parte de los países más ricos del mundo no se han cumplido ni tienen miras de cumplirse a corto plazo. Les doy algunos datos que pueden ser muy irritantes del nivel de injusticia y de desigualdad que hay en el tema de las vacunas. Quiero darle datos concretos y muy recientes. Hay un ranking de porcentaje de vacunación, que es el ranking de Bloomberg, de la Agencia Económica y de Información Bloomberg. Según el ranking de Bloomberg, África. Toda África tiene un 1,3% de las vacunas. Se le aplicó a África, a la población de África ha recibido un 1,3%. La población de Nigeria, que son más de 100 millones de personas, el 4% está vacunado. De Egipto, que también son más de 100 millones de personas, el 0,7%. O sea, países de los demográficamente más importantes del mundo, Indonesia, 4,6%, tiene más de 200 millones de habitantes. Bangladesh, 160 millones de habitantes, 2,9% de las personas están vacunadas. Como ustedes saben, en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York tiene actualmente el 72% de las personas vacunadas, con una vacuna. El promedio del país es 68% de las personas vacunadas. Inglaterra y los países europeos ricos tienen todos más del 40% actualmente de personas vacunadas. Todo esto contrasta absoluta y totalmente. Ahora, es peor todavía la situación cuando averiguamos, y eso se averiguó, cuando averiguamos cuánto dinero se necesita para que el mundo le dé la vacuna al 70% de la población mundial. Y la pregunta no es una pregunta solamente basada en razones éticas. Si no le da la vacuna al 70% de la población mundial, si el pronóstico es el que están anunciando, que recién van a llegar las vacunas seriamente en el 23 o en el 24, a la mayoría de la población mundial. En el interín, la cifra de muertos y de contagiados va a seguir subiendo. Hoy, al día de hoy, hay más de 4 millones de muertos, sigue subiendo la cifra, y hay 186 millones de contagiados, sigue subiendo la cifra de contagiados. Ha bajado significativamente en los países con alta vacunación, y donde además se han tomado todas las otras precauciones que todos conocemos, que llevan a problemas económicos que no voy a poder tocar por el tiempo. Si el mundo se arriesga a seguir en el status quo actual, vacunas solo para los muy ricos, y dentro de los muy ricos, para los sectores muy ricos y ricos, ¿no? Porque antes de Biden tampoco había aplicación de la vacuna en la población de color y en la población latina. Es con Biden que se produce este cambio, la activación total del problema de la vacunación masiva, particularmente en los sectores más vulnerables. Si se sigue en esa situación, entonces el tema es que el número de víctimas va a seguir subiendo y las cepas le van a ganar la carrera a las vacunas. Eso es lo que previene hoy mismo el director de la Organización Mundial de la Salud. Dice, las cepas le están ganando la carrera a las vacunas, por el atraso de las vacunas en llegar a grandes sectores de la población. Si la aparición de la cepa Delta
digamos, con riesgos serios, importantes en todo el mundo y en los países ricos también. Es una expresión de cómo funciona la vacuna si se le da espacio. Si llegara a vacunar el 70% de la población mundial, se queda sin espacio. ¿Cuánto es lo que se necesita en términos económicos para eso? Humildes análisis están siempre basados en cifras y datos, muchas veces inéditos. Estos datos los van a encontrar en pocos lugares. Les voy a decir a dónde si van a quererlo. La revista The Economist dice en uno de sus últimos números que calculan que con 50.000 millones de dólares se le podría dar la vacuna al 70% de la población mundial en un año. 50.000 millones de dólares. Y hace el cálculo de que la tasa de retorno sobre la inversión sería la más alta del planeta. La tasa de retorno sobre la inversión sería una cantidad de trillones. O sea, se invertirían millones y se ahorrarían por la caída del Producto Bruto Global, por la incidencia en los sistemas de salud, por la mano de obra inactiva. Por todos esos factores se ahorrarían trillones. Entonces dice la tasa de retorno sobre la inversión, les voy a decir exactamente la cifra que mencionan, dice si se aplicara sería un retorno de 17.000 por ciento. No hay ninguna posibilidad de ninguna inversión que dé un retorno de esa magnitud. ¿Y es imposible conseguir los 50.000 millones? No parece imposible conseguir los 50.000 millones, porque serían el 0,13% del Producto Bruto de un grupo de países ricos. O serían mucho menos del 1% del gasto actual militar en el mundo. O sea, hay diversas fuentes a las que se puede apelar para pensar en aumentar el financiamiento de las vacunas. Cuando se habla de las vacunas, esas cifras engloban no solo el tirarle la vacuna a los países pobres, sino el ayudarlos, ¿no? El ayudarlos a instalar lo que se necesita para llegar a la aplicación de la vacuna. Entre eso entra lo de las patentes. Autorizarlos mediante la liberación, por excepción, en esta única vez, etcétera, en donde está en juego el derecho humano más vital, la vida, autorizar que se pasen las patentes por alto y que haya transferencia de tecnología en gran escala, facilitadas por todo el sistema económico mundial. Esta no es una propuesta alocada, ¿no? Es la propuesta oficial actual de los Estados Unidos a través del presidente Biden, apoyada por una cantidad de países y rechazada por otra cantidad de países ricos y por los grandes intereses económicos mundiales. Entonces, pandemia es igual a desigualdad. En los orígenes y en el tratamiento de la pandemia. Y cuanto más pandemia, más desigualdad. Porque más aumenta, más disminuye la esperanza de vida de los sectores con menor esperanza de vida, y más aumenta la diferencia de esperanza de vida. Mi amigo Amartya Sen me decía en todas las mesas redondas que tuve el honor de participar con él, me decía siempre, indicador, si usted quiere saber cómo anda un país, esperanza de vida, ¿eh? La cosa es, en primer lugar, esperanza de vida, porque eso resume todos los otros indicadores. La pandemia está produciendo una escalada regresiva en esperanza de vida en gran escala. Y segundo punto, el cambio climático.
la gran amenaza del siglo XXI. No necesito entrar en detalles, porque todos ustedes los conocen, pero muy rapidito, este año ha sido el año de más dióxido de carbono en la historia desde que se mide el calentamiento global. 420 partículas por millón, que es como se mide el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal explosivo del cambio climático, junto con el metano en segundo lugar, que también su cifra viene ascendiendo permanentemente. Y tenemos ahora el anuncio con el aumento de los precios del petróleo, de cómo van a aumentar las emisiones sucias, ¿no? Cuando ustedes leen, aumentaron los precios del petróleo, lean más calentamiento global. Porque en el intermedio están las emisiones sucias del petróleo, el gas y el carbón. Y la utilización de las fuentes de energía sucias es totalmente determinante en el nivel del calentamiento global. Y calentamiento global significa los mares se calientan, suben más huracanes, peores huracanes de más potencia, los huracanes arrasan con los sectores más vulnerables del género humano, con los hábitats de los sectores más vulnerables del género humano. Los que están más protegidos tienen menos posibilidad de ser alcanzados por ellos. Inundaciones en gran escala y al mismo tiempo desierto, sequedad, sequías. Todo eso implica cambio climático. Las sequías actuales en Etiopía, por ejemplo, y en el Cuerno del África son récord histórico total, hay las mayores hambrunas, se le sumó una guerra insensata que agravó todavía más todos los datos, etc. No estamos todos, dice el secretario general de las Naciones Unidas, en un mismo barco cuando hablamos del cambio climático. Todos somos afectados por el cambio climático, pero el impacto es totalmente diferente nuevamente en los más vulnerables del planeta. Y los paralelos no son gratuitos, en la pandemia también. Y el cambio climático parece ser una de las raíces centrales de la pandemia, porque movió todo el tablero de la biodiversidad, de las rutas de los microbios y de los microorganismos y de los virus en el mundo, etc. Y pareciera que allí hay un desacomodamiento estructural fatal que está incidiendo, según muchísimos análisis, en lo que está sucediendo. Y también los abordajes de cómo enfrentar el cambio climático participan de la misma desigualdad que la pandemia. En todas las reuniones internacionales, permanentes y continuas, el abordaje es que se debería darle una cantidad de dinero determinada a los países más pobres para mitigar los efectos del cambio climático. Pero mientras tanto, mientras se logra frenar la emisión de las energías sucias y cambiar la matriz de un mundo basado en energías sucias por un mundo basado en energías limpias, mientras tanto, mitigación por los recursos económicos que aplicados a mejora de los sistemas de protección permita desde diagnosticar mejor cuándo vienen los huracanes, con qué potencia y a qué población hay que desalojar, hasta desalojar a la población más afectada, etcétera, y tener algún lugar donde desalojarla, que no suceda lo de Haití, por ejemplo, no tenía nada de todo esto y fue totalmente destrozado por el cambio climático. En cambio, Japón, el terremoto de Japón fue peor que el de Haití, hubo un maremoto y hubo una explosión nuclear al mismo tiempo, hubo pocos años de diferencia. Japón tuvo 35.000 víctimas, porque tenía todas las mitigaciones, tenía todos los sistemas de protección. Haití tuvo 500.000 de víctimas y 85% de la población perdió todo, etc. Y sigue siendo un país actualmente donde se vive puramente en tugurios o en viviendas precarias, salvo un mínimo porcentaje.
tampoco esos fondos se le dieron a los países. Así como yo les hice el cálculo de los 50.000 millones de dólares y de que los países ricos podrían manejar una política de vacunas, cumpliendo por lo menos con los compromisos con el mecanismo de Naciones Unidas, por ejemplo, de ayudarlo a dar vacunas a 2.000 millones de personas. No lo están haciendo, tampoco están entregando los fondos para mitigación, para cambio climático comprometidos a los países pobres que necesitan esos fondos para mitigar. Desde ya que hay excepciones. Todo lo que les estoy diciendo no es válido para los países nórdicos. Ellos sí están ayudando en la pandemia y están ayudando, bueno, invierten más del 1% del Producto Bruto. Es la mayor ayuda internacional del mundo entero y sin condicionalidades, etc. O Nueva Zelanda, que a pesar de que hace todo lo posible, que nuevamente mide bien en todos los índices de solidaridad activa, etc. El cambio climático genera más desigualdad. Genera la gran cifra de los exilados climáticos, que va creciendo cada vez más. Es fundamental en las migraciones masivas. La gente se escapa de Guatemala o se escapa de Bangladesh porque no tiene más tierra para cultivar, porque la tierra es destrozada, además de las maras y de todos los otros elementos. Eso es un factor absolutamente fundamental. El cambio climático genera mayor desigualdad y la desigualdad crea condiciones más propicias para el cambio climático. Por eso hablo de la desigualdad como la madre. Cito un último ejemplo para terminar. Uno de los peores problemas del mundo es el hambre. Entonces uno podría decir, bueno, hay hambre porque la población ha crecido muy fuertemente y entonces eso era lo que decían los malthusianos y lo que decían los neoliberales ortodoxos permanentemente hasta hace poco tiempo atrás. Hay hambre porque las madres pobres tienen demasiados hijos, para resumírselos. Y algunos políticos argentinos de ultraderecha, etcétera, todavía siguen hablando en esos términos. No le den un subsidio a las madres por el número de hijos, porque están subsidiando, en definitiva, conductas que van a significar un problema de hambre mucho mayor en la población y no van a trabajar, y etcétera, etcétera. El hambre es solucionable mañana. La población de 2.000 millones con hambre de la que habla la FAO, porque les faltan los micronutrientes básicos, de 825 millones en hambre famélica, severa, muriéndose de hambre, puede ser alimentada mañana, porque el mundo está produciendo en este momento alimentos para 12.000 millones de personas. Yo tuve el gran honor de ser designado miembro de la Alta Comisión Mundial de Seguridad Alimentaria, eran 15 personas que nos ocupábamos exclusivamente de eso, con un equipo gigantesco de técnicos que producían investigaciones. Y el mundo produce actualmente 12.000 alimentos para 12.000 millones de personas, por las revoluciones tecnológicas, etc. Entonces, todo el mundo podría estar perfectamente bien alimentado. Pero el tema es de acceso a los alimentos. El tema no es de producción. Cuanto más producción, mejor. Pero el tema fundamentalmente es de acceso a los alimentos. Porque la mitad de la población del mundo gana menos de $5 diarios. Por eso es muy difícil, se está en pobreza o en pobreza extrema. Es muy difícil armar una dieta verde al mismo tiempo que satisfacer otras necesidades fundamentales, como pueden ser los remedios, la vestimenta para poder buscar trabajo, etc. La dieta verde digo porque es la dieta saludable. Ni siquiera es posible establecer una dieta básica de calorías y de proteínas que permita subsistir. Y entonces viene el hambre bajo todas sus expresiones y viene
la mortalidad infantil y la mortalidad materna a niveles que no tienen nada que ver con el estado real de la medicina actualmente en nuestro tiempo. O sea, el hambre, el flagelo del hambre, es un constructo social derivado fundamentalmente de las desigualdades. La mitad de la población del mundo no tiene cómo acceder a los alimentos. Además de los circuitos especulativos, en los mercados de alimentos, además de cómo hicieron sus fortunas algunos de los 25 y con toda seguridad algunos de los 500 multimillonarios más ricos, y termino. Les he mostrado cómo funciona la desigualdad en la pandemia y muy brevemente en el cambio climático. Les he mostrado cómo interacciona. Este camino es un camino que lleva a la destrucción de toda cohesión social. Piketty lo expresa maravillosamente en sus excelentes obras. Estamos peor en términos de desigualdad que hace 300 años atrás. Y vamos hacia un rumbo absolutamente incierto. Esto es conjurable, es enfrentable, absolutamente, mis queridos amigos. Porque hay 4 países que tienen un coeficiente Gini excelente, 0,25%. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Finlandia también, 5 países. Nueva Zelanda también anda muy cerca, etc. Y lo han conseguido ¿cómo? En base a revoluciones sangrientas, en base a violencia, expropiando. No, lo han conseguido en base a sociedades que priorizan totalmente lo que es importante realmente. Entonces son los que encabezan todas las tablas: mayor esperanza de vida mundial, menor mortalidad infantil, menor mortalidad materna, igualdad de género, menor criminalidad, mejor convivencia con el planeta Tierra, con el clima, etc. Y la clave, según ellos explican, y los trabajos que ellos explican, está en la igualdad. ¿Será casual de que los países con mejor igualdad del mundo son los que encabezan las tablas de todos los más importantes para el bienestar del ser humano? ¿Y será casual que los países más desiguales, en cambio, figuran en las peores tablas de destrucción de vidas bajo diferentes formas? No es casual. La desigualdad es una clave fundamental. Una clave, pero no un destino ineluctable. Depende de lo que todos hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Excelente la disertación, muy interesante, terrible, pero muy interesante. Y bueno, el último punto será el que desarrolle en 5 semanas justamente de si hay posibilidad de futuro sin desigualdad. Nos quedan unos pocos minutos, así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Simplemente se desmutea, somos pocos, así que se puede hacer en orden y pueden ir haciendo las consultas que quieran. Con todo gusto. Puedo hacer la primera. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me gustaría hacer una pregunta acerca de cuál es usted, Bernardo, que estuvo tanto tiempo en la acción práctica, digamos, cuál es la diferencia en el marco teórico, todos sus trabajos que hizo, con la práctica, digamos. ¿Qué es lo que diferencia que sigue persistiendo estos problemas? Gracias a Dios, diría muy humildemente, me tocó ver transformaciones y ser parte muy activa de transformaciones, ¿no? He estado luchando contra la pobreza y el hambre humildemente junto con muchísimas otras personas, trabajando con organismos internacionales, con gobiernos, con la Organización Mundial de la Salud, con la FAO. He sido asesor de casi todas las agencias de las Naciones Unidas.
y pude ver cómo se puede reducir la pobreza cuando se hace lo que se debe hacer. Dos ejemplos, digamos, sobre esto seguramente mis amigos que van a exponer en las sesiones siguientes lo harán con más detalle, pero Finlandia nos da esperanza a todos, porque Finlandia hace 40 años era un país muy pobre, y donde había hambre, y donde había migración en gran escala, y supo reconstruirse socialmente totalmente. Invertir en educación y en salud, políticas maestras, educación y salud para todos, eso genera igualdad en gran escala, y hoy es una potencia tecnológica, no existe hambre aguda. Costa Rica no tiene ni petróleo, ni tiene ningún recurso natural importante, y ha logrado mantenerse como el país de América Latina con mejores logros en materia social. Tiene la más baja tasa de mortalidad materna, una de las más bajas en el mundo entero, y una muy baja tasa de mortalidad infantil. El país es un país muy humilde, es una inmensa pequeña clase media, si la tuviera que clasificar de algún modo, ¿no? Pero ha puesto como prioridad lo que debía ser prioridad. Educación y salud son estatales, son públicas, el Seguro Nacional de Salud, las escuelas abiertas para todos. Ha habido algunas oscilaciones en el tiempo, pero la media ha sido siempre, mientras que América Latina tenía 30% de hambre promedio, hoy más de 40% de hambre promedio, perdón, de hambre no, de pobreza promedio. Pobreza promedio de Costa Rica ha estado siempre por debajo del 15%. Yo participé en muchos programas sociales en Costa Rica. Tengo que colaborar con algunos de los presidentes y con Rebeca Greenspan, su vicepresidenta, figura prominente en la política social de América Latina y de Costa Rica, etc. Y dar resultados. Uruguay, cuando comenzó el primer gobierno de Tabaré Vázquez, tenía un 40% de pobreza. Uruguay, cuando terminó Tabaré Vázquez su segundo gobierno, después de pasar por los sucesores de Tabaré Vázquez, etc., tenía el 8% de pobreza. Logró eliminar a cero la pobreza extrema. Yo no sé cómo se irá el futuro, pero esos datos son muy difíciles de cambiar en un corto plazo, por lo menos. Y los programas sociales hicieron una diferencia fundamental. Programas sociales, digamos, a mi humilde opinión, hablo Cristal, yo recomiendo que todo lo que se hace en programa social se haga con las mujeres y con las madres, porque usan los recursos muchísimo mejor que los cónyuges masculinos. Algunas de mis humildes recomendaciones, como poner eso en la ley, o sea, cuando hay un programa social importante, poner en la ley que el derecho jurídico a las prestaciones del programa es en cabeza de la madre, etc. Desde ya organizar a la comunidad, la gran fuerza del capital social, todo eso da resultados. He visto dar los resultados con campesinas pobres en Paraguay, donde se organiza de acuerdo a esto, y hay algún resquicio político que permite llevar adelante programas de este tipo, etc. Y lo he visto en República Dominicana, y asesorado el presidente reciente de la República Dominicana, que quería realmente bajar la cifra de pobreza. Y entonces he visto, por ejemplo, cómo se puede tomar una disposición que significa que las compras del Estado van a ser en un porcentaje gigantesco a las pymes. Y se va a ayudar a las pymes a nacer como pymes. Y se va a entrenar a gente pobre para que sean los emprendedores.
y se va a hacer, digamos, todo eso se va a hacer y hay una ley o muchas leyes que van en esa dirección. Entonces mi humilde experiencia ha sido tener la satisfacción de ver que se puede hacer en el mundo y en América Latina, digamos, sí, tener la oportunidad privilegiada de poder aportar una gotita de arena en esos procesos. Si ustedes leen el libro que les recomendó, bueno, no, eso está en otro libro mío, hay un libro mío reciente sobre ética, con una especie de palabras de Amartya Sen. Entonces Amartya Sen deja testimonio. Dice la pobreza se puede derrotar y dice que mis humildes trabajos han ayudado, humildísimo, en algunos lugares del mundo han ayudado a Ciudad a gota de arena junto con mucha otra gente, etc. Lo que quiero transmitirles es que se puede. Otras preguntas con todo gusto. Sí, buenos días, buenas tardes. La verdad es que yo también estoy convencida que se puede, lo que no sé si estoy tan convencida es que se quiera, puesto que veo que en los discursos la palabra igualdad, algunos políticos y a algunos sectores de poder les cuesta mucho poder mencionarla, e inmediatamente argumentan desde la equidad, y yo creo que ese es uno de los problemas, porque estas medidas compensatorias, fruto de esa concepción de equidad, lo que ha hecho es profundizar, creo, la desigualdad. La verdad es que como educadora trabajo desde el concepto de igualdad, y es muy difícil, y me la banco, que no salga con el apodo de utópica, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que me pregunto es si la igualdad es tan desigual, si no es lo que buscamos los seres humanos, ser cada vez diferentes de los otros, y especialmente en aquellos sectores que han accedido a mejores posiciones, fruto de la movilidad social, cómo inmediatamente se repliegan y consideran que los logros personales son lo más valioso y que ellos son los baluartes de esa movilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que me pregunto si somos muchos los que queremos igualdad. Muchas gracias, magníficas las preguntas. Como le dijo Pablo anteriormente, si tienen paciencia, me pidió Le Monde que yo abra y cierre este ciclo. Ah, bien. Estoy reservando para el cierre un análisis sistemático de las causas de la desigualdad, del por qué hemos llegado, y de cómo se puede enfrentar la desigualdad y experiencias, y muchas experiencias. Pero no resisto tu pregunta, les recomiendo que lean el Atlas de la Desigualdad. El Atlas de la Desigualdad lo presentó Le Monde ayer. Ahí trabajó una magnífica investigadora que se llama Teresa Muñoz, que hizo el trabajo duro de hacer el Atlas que es editora de Le Monde. Es un trabajo excepcional. Y me tocó el honor, por invitación de Le Monde, de escribir la introducción. Y el primer trabajo del Atlas es un trabajo de Piketty. Y Piketty desarrolla el argumento que tú dijiste ahora en tus palabras, en esas páginas. Desarrolla el argumento de que todo está planteado como que argumento que es similar al que yo utilicé al comenzar esta reflexión. Todo está planteado con que los que llegaron merecen todos los aplausos del mundo porque llegaron por mérito propio.
Y entonces nos teníamos que teníamos que salir todos a la calle a aplaudir a los dueños de Amazon, de Apple, y así sucesivamente, y de McDonald's, y de Walmart, y etcétera, etcétera, porque llegaron por méritos propios, se lo merecen. Y tratar de imitarlos. Dice, esa es la patraña, dice Piketty. Nada de eso es verdad, empíricamente, concretamente. Una parte muy importante llegaron por herencia. Les anticipo, cada vez más por herencia. The Economist dedicó hace poco, que es una revista muy buena, conservadora, total, dedicó un número del peso de la herencia en las nuevas fortunas. Y el peso de la herencia es y junto con llegar con herencia también, muchos llegaron por monopolio, porque tiene juicios actualmente fenomenales a nivel internacional por monopolio. Y una tercera y última referencia, que anticipo, lo que voy a desarrollar en detalle al final. Y otros llegaron porque no pagan los impuestos. Porque la gran mayoría de las clases medias del mundo pagan los impuestos. Y los trabajadores del mundo, ni que hablar, le descuentan automáticamente en la planilla de los impuestos, etc. Mientras que se termina de descubrir que los 25 multimillonarios más importantes del planeta virtualmente no pagan impuestos o pagan impuestos minimísimos, 2%, 3%, 4%, porque se ha montado un sistema internacional de ilusión fiscal. Y esto lo denunció estos días el presidente actual de los Estados Unidos, Biden, por boca de una mujer notable, una de las mejores economistas del mundo, sin duda, Janet Yellen, que tiene una almita muy puesta con las clases medias y con los sectores populares, y fue la creadora de la fórmula de crear un impuesto internacional de modo tal que las multinacionales no se puedan escapar de los impuestos, no puedan declarar en los paraísos fiscales, etc. Y conectar hasta ahora con la presión del presidente a la cabeza 130 países. Pero eso no quiere decir que se va a hacer, porque los intereses en juego son fenomenales. Entonces probablemente se llegue a alguna forma intermedia. Pero eso va a significar, se calcula que puede significar 160.000 millones de dólares. La fórmula intermedia se habla de un 15% de impuesto mínimo para las transnacionales. Puede llegar a significar 160.000 millones de dólares más para los recursos para educación, que es prioridad total, para salud y para pandemia, ¿no? Entonces, tu argumentación es de fondo. Mientras la gente crea de que hay igualdad de oportunidades y de que se trata simplemente de un tema de esfuerzos diferentes o de méritos diferentes, etc. Lean ese primer capítulo de Piketty, que lo desarrolla con detalle. Bueno, ahí hay que educar. Piketty dice hay que educar. Hay que educar con datos. Yo creo solo en las cifras concretas. Hay que educar con datos para mostrar que hay menos igualdad de oportunidades que nunca. Porque la desigualdad es mucho mayor que nunca. Porque no basta con trabajar 10 horas por día o 12 horas por día en un McDonald's y tener todos los méritos del mundo en empeño, etcétera, cuando se pagan sueldos que llevan a la pobreza extrema, etc. Hay más desigualdad de oportunidades que nunca, por abajo y en la cumbre, en los dos lugares. En la cumbre se puede, con una operación de especulación financiera, se pueden ganar 8.000 millones de dólares unas personas en un día. De abajo, el tema de la supervivencia. Entonces la desigualdad es mayor que nunca. Entonces la fábula, que pudo parecer que tenía algo de realidad en algún momento, digamos,
en el pasado histórico, tiene menos actualidad que nunca. Es una pura fake news que se vende masivamente, y es una de las razones, por eso le decía que lo de Piketty, mi humilde razonamiento original, tiene un paralelo. Se centra toda la atención por parte de muchos medios masivos en la carrera por los millonarios, para distraer la atención en la carrera real por debajo, ¿no? Cómo no ser más pobre todavía cuando no hay oportunidades reales, etc. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Bernardo, pero ya nos pasamos del tiempo de la clase, así que creo que de todas maneras vamos a tener otra sesión. Ya dan ganas de que pasen las 5 semanas, así que pueden ir reservando las preguntas para la última clase. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar entonces la semana próxima, a la misma hora, el mismo día, misma hora, y siempre con el mismo enlace. Ahí nos vamos a encontrar con Gabriela Benza, que nos va a hablar entonces de las desigualdades de género y el tema de la economía de los cuidados, las relaciones de género. Ella me pidió también que yo les voy a estar mandando vía mail materiales para el curso, así que van a estar recibiendo material de lectura que, bueno, ustedes dispondrán. Nuevamente agradecerles a todos la presencia, la participación, y agradecerle enormemente a Bernardo por esta gran clase que nos dio hoy en la introducción de este curso. Gracias a Yo todos. quiero agradecer por las muy buenas preguntas, por esas caras inquietas, por los aplausos, por todo eso. Y ustedes se pueden anotar, si tienen amigos a quienes recomendar estas 5 sesiones, ellos se pueden anotar en cualquier momento. Entonces, para que podamos reflexionar con más amigos, si lo juzgan de utilidad, háganlo. Muchas gracias a todos. Y Muchas gracias, Bernardo. sobre todo, lo que anima Le Monde Diplomatique, que nos regala permanentemente tantas cosas de tanta calidad, y lo que me anima humildemente, esperanza, esperanza, esperanza. Se puede, se puede, se puede. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, hasta la semana próxima entonces, y Bernardo nos vemos en 5 semanas nuevamente.